Y sean bienvenidos a un video más para el canal, y esta vez les traigo 10 mods de criaturas de Ark que deberías probar este 2023. Esta lista de 10 mods son una lista de mods individuales de criaturas, es decir que solo habrá una criatura por mod en vez de las tantas que solemos traer al canal. Bien, vamos a empezar con el primer mod, el cual es Iguanon. Este mod nos agrega un dinosaurio, una criatura del estilo titán, es decir que pues va a tener una vida base de más de 200.000, dependiendo del nivel puede tener o puede llegar incluso más hasta de 300.000 o 400.000. Vamos a ver qué habilidades posee. Dentro de ellas pues tiene una embestida, que es cargando con el clic derecho, un ataque normal, que es con el clic izquierdo, tiene un tipo de embestida y un rugido que es estético y muy provocador en el caso de presionar la tecla control o la tecla C. Básicamente es un titán porque posee más de 250.000 de vida en este caso, y tú lo vas a poder encontrar en la mayoría de mapas, aparecen por defecto, no hay que utilizar comandos de spawn para este caso. Tienes incluso con un ataque que es un coletazo, y aparte pues aparte de que tiene muchísima vida, es un mod interesante pues agrega este tipo de dificultad a nuestro juego. Podemos utilizar el mod de Creature Finder Deluxe para buscar sus ubicaciones. En este caso podemos ver aquí los spawns de esta criatura. Y bien, pasamos al siguiente mod, que es el Suchen Tyrannus. Este mod nos agrega a un tipo de dinosaurio parecido al alosaurio, ya que el bufo de este dinosaurio aparece cuando está de 2. Es decir, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí invocamos a otro Suchen Tyrannus, y al momento de activar el rugido pues vemos que se activa un bufo tanto en los dos Suchen Tyrannus. Este es un dinosaurio muy particular porque posee, aparte del modo de ataque, un modo de defensa, el cual reduce el daño recibido por los dinosaurios. Cabe resaltar de que el bufo de pareja tiene un límite, un rango, porque una vez que se separa de su pareja, este debuff o este buff desaparece. Por ejemplo, vamos aquí a enfrentarnos a este Raptor Alpha con ese Argentavis, y pues en este momento vemos que el buff desaparece, pero una vez que regresamos con nuestra pareja, el buff volverá a estar activo. Aquí vamos a utilizar el modo de defensa para evitar daño. Una vez que estamos en el modo de defensa, pues reducimos mucho el daño de ataque del dinosaurio. Como ahora estamos en modo creativo, pues no recibimos ningún daño. Y ahora vamos a ver, si nos acercamos a nuestro dinosaurio, pues obtendremos otra vez el buff. Para ello también podemos crear su montura. No requiere muchos materiales, solo requiere madera, metal y piel. Y aparte de que podemos encontrarlo utilizando el mod de Creature Finder Deluxe. Ahí vemos la ubicación, los spawns de este dinosaurio. Y aparte de que se puede guardar con el Dino Storage. Bien, ahora continuamos con el siguiente mod, el cual es Dragón. Como su nombre lo dice, nos agrega un dragón a nuestro juego. Pero no cualquier dragón, sino uno de los dragones más interesantes y sorprendentes de todos los mods de dragones que existen en Ark. ¿Por qué? Porque este tiene diferentes habilidades, el cual, aparte de poder volar, nos permite correr en la superficie y nadar. Y pues existen este tipo de dragones en diferentes colores, están en sus presentaciones como macho y hembra, y tiene diferentes ataques. Podemos lanzar un lanzallamas, un aletón, el cual empuja a los enemigos, aparte de infligir un poco de daño. Tenemos un rugido que es estético. Aparte tenemos la habilidad de poder volar, y al igual que el Pteranodon, pues atacar utilizando el sprint con la tecla C. Podemos cargar a cualquier tipo de dinosaurio que nos permita este dragón, incluso un Triceratops, un Parasaurio, los clásicos. Y cuando estemos una vez en tierra podremos correr con normalidad. Ahora vamos a ver cómo es el hecho de poder nadar, porque podemos incluso lanzarnos un clavado y del agua utilizar la tecla espacio para poder salir de ahí y agarrar impulso y poder volar otra vez. Bien, aquí hemos cargado un Parasaurio con la tecla C.
Simplemente solo es con la tecla C para poder cargar. Y podemos nadar. Claramente también cuenta con oxígeno, el cual se le va a ir agotando, pero es poco a poco. Y presionando la tecla C, pues vamos a ver el siguiente efecto, el cual es, pues nos saca del agua de una manera mucho más elegante. Un rugido estético, como podemos ver, y también se puede guardar utilizando el Dino Storage. Bien, a continuación tenemos el siguiente mod, que es Pegasus Evolution. Este mod, como su nombre lo indica, nos agrega también un Pegaso tipo de, pues, unicornio, pero volador, en el que simplemente agrega la facilidad de que nuestro unicornio, ahora Pegaso, pues pueda volar. Tiene las mismas habilidades que un unicornio normal, puede noquear a sus enemigos utilizando la patada trasera, tiene el rugido estético normal, pero este es un poco más rápido, y aparte de que pues vienen diferentes modelos, entre comillas, ya que aparte de que exista un Black Pegaso, tenemos un Valentín Pegaso, un Crío Pegaso, un Hidro Pegaso. Cada uno de estos spawnean en diferentes zonas. Por ejemplo, vamos a buscar el Crío Pegaso, ahí vemos la ubicación, que es por la zona nevada. Los Hidro pues se encuentran cerca del agua, como podemos ver aquí. Y ahora tenemos el Valentín, y también tenemos muchas otras más variaciones, creo que un par más de variaciones, que ahora vamos a buscar utilizando este mod. Este mod es muy recomendadísimo si es que estás empezando en Ark, pues para poder encontrar cierto tipo de criaturas. O si ya tienes un tiempo, también pues puedes buscar criaturas de algunos mods en los cuales no tienes información. Bien, aquí vamos a buscar a este Valentín Pegaso. Ahí pues prácticamente aparecen en todo el mapa. No hay necesidad de utilizar códigos de spawn para poder aparecer o invocar diferentes dinosaurios o diferentes criaturas, como en este caso es el Pegaso. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente mod, el cual es Feroxus. Feroxus es un mod de dinosaurio, el cual nos agrega la siguiente criatura, que es muy parecida al Indominus, en el caso de las espinas. Es, por así decirlo, del mismo tamaño que un Carcharodontosaurus, no es tan grande como un Giganoto, eso más bien hay que resaltar. Tiene diferentes habilidades, un rugido estético, pues también vemos aquí las estadísticas base de este dinosaurio con un nivel pues aproximadamente de 56 o algo por ahí. Vemos que nuestro Feroxus tiene un ataque de doble garra, puede girar, y un ataque normal que es con el clic izquierdo. No es tan poderoso, pero es una criatura que aparece en la ubicación de los Giganotos o Carcharodontosaurus. Aparecen dos por mapa, y el que tenemos ahora pues es uno que hemos spawneado, porque para poder tenerlo con naturalidad tenemos que utilizar el comando Destroy Wild Dinos. Bien, ahora el siguiente mod es Citosaurus. Este sigue la temática de los mods de criaturas grupales, porque el bufo que tienen este tipo de criaturas es, mientras más dinosaurios estén en su manada, pues más daño hacen. Es muy versátil, el modelo de la hembra con el macho son muy diferentes. Aquí podemos ver que este es el macho, y el que no tiene plumas en la parte de arriba ni en los brazos es la hembra. Tiene diferentes ataques, son muy veloces, y vemos que en la parte superior derecha tiene como un corazón, el cual va cargando mientras nosotros agarramos velocidad. Inflige mucho daño cuando estamos en grupo. Por ejemplo, ahí podemos ver que pasamos de 119 a 161, y ataca muy rápido. Y pues estos dinosaurios ganan un bufo con el rugido que emite este dinosaurio. Es muy versátil, yo lo recomiendo utilizar con amigos, porque pues obtienen un bufo grupal. Y aparte de que son muy rápidos cazando, pueden cazar cualquier tipo de dinosaurios, pero ahí ya tienen que ir en grupo, como ya les mencioné. Aparte de que este mod de dinosaurios también es uno de ellos, cuales pues nos spawnea este tipo de dinosaurios de forma natural, y no tenemos que estar usando códigos de spawn. Aquí podemos ver, por ejemplo, si buscamos con el buscador de criaturas, que tenemos las diferentes ubicaciones de spawn, que más o menos se aproxima al Redwoods en The Island. Y bien,
pasamos al siguiente mod, el cual es Dromaeosaur Mod. Al igual que el anterior del Psittosaurio, nos agrega este conjunto o manada de Dromaeosaurus que funcionan hasta 5, es decir, bueno, máximo serían 6, contando el líder, el cual gana mucho daño de ataque y velocidad. Bueno, velocidad ya de por sí tiene cada Dromaeosaurio, pero gana mucho buffo de ataque cuando están en una manada de 5, contando al líder serían 6. Vamos a ver cómo funciona el ataque. Aquí vamos a llamar unos cuantos Dromaeosaurus para que nos sigan. Bueno, tendré que dejar uno porque solo funciona de hasta 5 contando con el líder 6. Vamos a probarlo en este Brontosaurio. Es muy rápido, al igual que el Psittasaurus. Creo que el Psittasaurus es un poco más rápido que el Dromaeosaurus. Y podemos ver que también aparece el símbolo del lobito, el lobo, cuando pues están atacando en manada. Vemos que aquí el daño de uno de estos Dromaeosaurus nivel 180 puede llegar hasta más de 600. Y pues es muy recomendado, es muy entretenido también. Ahora vamos con el Quetzalcoatl. No me sale, pero con el Quetzal Rex. Bueno, este es un mod normal. Es un mod de criatura normal porque el dinosaurio, que es en este caso el Quetzal Rex, no es tan poderoso como otro mod de criaturas donde el dinosaurio pues tiene un montón de vida, como más de 50.000 o 60.000. Este, por ejemplo, en un nivel muy bajo pues tiene un nivel de vida aproximado de 6.000, pero tiene diferentes habilidades. Puede dar un coletazo el cual aparta a sus enemigos, clic derecho, clic izquierdo para poder atacar con sus dos ataques básicos, que son con garras y con sus dientes, y un rugido que es simplemente estético. Su velocidad es normal, se aproxima a la de un Rex normal, y más que todo es un mod que pues nos puede servir en nuestra aventura Ark, ya que nos estaría agregando una nueva criatura para poder domesticar y pues utilizarlo en combate. Este puede ser utilizado también para poder llevar a la arena de voces y puede ser guardado utilizando el Dino Storage. El siguiente mod es Mr. Troodon's Giga DLC. Es un rework a los giganotos existentes de nuestro juego Ark. Es mucho más pequeño que el giganoto normal, y aparte de que aparecen en los spawns de giganotos o Carcharodontosaurus de forma natural. Viene en un color más oscuro de lo normal. Como vemos aquí, el tamaño es mucho más pequeño, pero posee diferentes habilidades, con clic derecho y con clic izquierdo una garra. Posee también un mordisco que es muy letal, un rugido estético que es utilizado con control, y aparte de que la velocidad es un poco más rápido que el giganoto normal. Aparte de que tiene el daño de ataque mucho más potente que un giganoto normal, pero en cuanto a la vida es mucho más débil, tiene mucho menos vida, y este giganoto puede ser llevado a la arena de los bosses, ya que al ser considerado de menor tamaño que el giganoto normal, pues no presenta un peligro o un tipo de trampa para poder llevar este giganoto a la arena de bosses, ya que un giganoto pues puede tanquear cualquiera de los bosses normales que existen en The Island, ya sea el Megapithecus o el dragón o la mantícora, bueno, la Brute, la reina araña. Y bien, aquí vemos el tamaño de estos dos Giganotosaurus. Estos pueden ser encontrados normalmente en el mapa, y pues si los buscamos utilizando el mod de búsqueda, pues van a aparecer ahí. En cuanto a tamaño, como ya mencioné, es mucho más pequeño, y yo les recomiendo, en caso de que pues la temática de su mapa o servidor lo requiera, es comparable a un Carcharodontosaurus del mod de Ark Edition, si no me equivoco, o era el de Prehistoric Beasts, no recuerdo ahora, pero es uno de esos Carcharodontos, o el Acrocanthosaurus, que el Acrocanthosaurus también es un dinosaurio, no es tan grande a comparación de un giganoto, pero del tamaño de un carcha, mejor dicho. Y también tenemos la montura, que es la montura normal, y podemos incluso agregarle una montura de Giganotosaurus que tiene plataforma, y pues puede ser guardado también utilizando el Dino Storage. Aquí podemos ver la plataforma del giganoto, y si utilizamos el mod
de guardar dinosaurios, pues lo guarda normalmente. Aquí vemos el alijo y todo eso. Bien, como último mod tenemos el Ark Additions Collab Creatures. Este mod nos agrega este tipo de criaturas que aparece con normalidad en diferentes zonas de nuestro mapa, en este caso de Island o en otros mapas. Tiene diferentes presentaciones, diferentes formas y pues también tiene una montura propia que es de este mod. Aquí lo vamos a fabricar, no requiere tampoco muchos materiales y se coloca con normalidad dentro de nuestro inventario del dinosaurio. Bien, aquí podemos ver que este dinosaurio se asemeja un poco a lo que viene a ser un anquilo o uno de esos al de los Maywings, pero aparte de eso aplica sangrado, tiene un daño de ataque considerablemente alto, el peso tanto de los de rocas, de metal, de madera, de paja, de fibra y de vallas se reducen un 20% si no me equivoco, un 50%, o sea, le va a pesar mucho menos. Y aparte de que tiene un emoticón que es pues se le ve muy tierno ahí. Y pues puede romper rocas, puede farmear vallas. En sí es un farmeador, es omnívoro, puede comer incluso carne, farmea también carne. Y como digo, viene en diferentes presentaciones. Lo que se debería subir a este dino, considero que es el peso, ya que pues sirve para poder transportar cosas. Vamos a buscar a otro de estos collabs. Viene, por ejemplo, este es el Hunter. Hay otros, tenemos al normal, tenemos al Juggernaut y también puede ser guardado utilizando la Dino Storage. Y pues si buscamos utilizando el Creature Finder Deluxe, pues ahí lo vamos a encontrar. No aparecen muchos en el mapa. Uno puede evitar también su spawn. Ahí tenemos un video de configuración de dinosaurios. Si no me equivoco es el Paleo Ark, en el que configuramos el spawn de dinosaurios y el peso en el cual van a spawnear. Bien, dicho eso, aquí vamos a buscar al normal collab, que en este caso pues lo vemos aquí las diferentes zonas de spawn. Hay pocos en el Redwood, tenemos otros en islas apartadas. Y aquí tenemos el normal, también viene en diferentes presentaciones. Y el daño que genera utilizando el sangrado pues es muy alto. Aquí por ejemplo hemos mordido este y ya desapareció. Y utilizando el sangrado pues también tiene un rugido que es estético. Y pues podemos ahuyentar a todo tipo de dinosaurios. Bien, dicho esto, hemos concluido con la lista de 10 mods de criaturas. Y ahí pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido esta lista de 10 criaturas. Tengo pensado también subir otra lista de 10 criaturas, bueno, de 10 mods, pero que nos añaden criaturas ya más en conjunto. Es decir, un mod nos puede añadir hasta 5 o 6 criaturas. También tengo pensado subir la de titanes. Ya se subió una versión antes, pero ahora he encontrado algunos más que no los había agregado antes. Bien, si les ha gustado pues no olviden de suscribirse, que estaré subiendo más contenido de Ark relacionado a Ark, ya sea mods y otras cosas. Y aparte apoyarían mucho el canal si dejan un comentario o si les ha gustado pues su respectivo like. Y nos estaríamos viendo en un próximo video, así que adiós.